Alexander Luzardo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Es doctor en Derecho Político y es presidente de la Comisión de Ambiente del Senado. Ha contribuido mucho con la discusión de los temas de la ecología, del ambiente. Estamos hablando en este momento de la importancia en Venezuela de convertir el problema del cambio climático en un tema de agenda principal. Él nos estaba explicando las razones, por qué no hay que perder de vista este tema. Y entre otras cosas, para Venezuela, me atrevo a decir que es el tema más importante para los próximos años. Porque Venezuela es, por su propia naturaleza de país petrolero, hoy más que nunca dependiente de un recurso básico que es el petróleo, que es un combustible fósil, un combustible que genera cambios climáticos. Y es el paradigma dominante, el paradigma energético dominante en el ámbito planetario. Pero la humanidad, el planeta, tiene la obligación de sustituir el petróleo, las energías fósiles para poder sobrevivir. Imagínense la situación que tiene Venezuela, hoy más que nunca, luego de 100 años de la explotación comercial del petróleo que se inició en la costa oriental del lago, en Mene Grande. Hoy más que nunca depende de un combustible fósil que es el mayor destructor del planeta, en términos de que genera un cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático es solo con una incidencia directa sobre el clima global. Si el clima sigue aumentando la temperatura, esto se va a seguir expresando en huracanes, en inundaciones catastróficas, como la sucedida en Vargas, como la que sucedió en Bangladesh y en distintas partes del mundo. Se inundarán, pues, como París, las ciudades costeras en nuestro caso, sufrirán más que en primer lugar los pueblos costeros. Hablamos de La Guaira, hablamos de Cabimas, de Lagunillas, hablamos del Delta, de Nueva Esparta. Si en Venezuela seguimos explotando petróleo y seguimos teniendo el petróleo como el primer suministro de dinero y de desarrollo, ¿eso nos puede afectar? Fíjate la paradoja, la dificultad. Dependemos y no podemos sustituir en lo inmediato, pero estamos en la obligación, tanto en el ámbito planetario como en el ámbito local, de contribuir a una transición energética. Por eso es fundamental que el país, que sus élites entiendan, cuando hablamos de las élites que gobiernan, las que han gobernado, las que aspiran a gobernar, porque vemos que muchos de los que aspiran a gobernar tienden a repetir los mismos errores, de reincidir en el viejo modelo energético y no plantearse como un gran tema, como un tema fundamental, por ejemplo, la inversión en energías limpias, en energías limpias como la solar, la eólica, energías limpias no peligrosas, porque no se trata de la nuclear, porque ese es otro de los grandes errores. Entonces, no es solamente el capitalismo el que ha degradado el ambiente, el socialismo ha sido profundamente depredador del ambiente, es el caso de la Unión Soviética, ahí está lo que ha sido China. El socialismo ha sido degradador del ambiente. Y depredador, contaminante, y además ha sido un socialismo nuclear, generador de desechos tóxicos. Y esta es la realidad, el socialismo soviético. Allí se produjo el accidente de Chernobyl, la planta que está en Ucrania, antigua, era parte de la Unión Soviética. Se produjeron un arsenal nuclear a la par de lo que sucedió en los otros países, capaz de destruir varias veces el planeta. De todas maneras, la idea del socialismo es profundamente depredadora en los términos que se conocen las experiencias soviéticas, la China, lo que fue la Europa del Este. No se puede olvidar que el socialismo como alternativa ecológica no es una alternativa ecológica. Pero entonces ni capitalismo ni socialismo. En términos de la experiencia humana conocida, civilizatoria en el planeta, hay necesidad de una búsqueda, de una síntesis, debemos decir, que se inspire en las distintas fuentes, pero se trata de una redefinición de la forma histórica, cómo la humanidad, cómo la especie humana se ha relacionado con su ambiente. Hay necesidad de reinventar la forma como la humanidad debe convivir con no se trata de dominar la naturaleza, de tal manera que el industrialismo tiene que ser redefinido a través de la tesis de una reindustrialización sustentable. El modelo es el que está incluso en la Constitución,
que su ritmo es el de la sustentabilidad, el modelo del desarrollo sustentable. ¿Qué pasa si en Venezuela no hay un plan serio, sea de quien sea del gobierno del presidente Nicolás Maduro, o sea de la oposición o quien aspire, para en unos años ir sustituyendo la explotación petrolera por otras alternativas económicas? ¿Qué pasa si eso no lo hacemos? Además de contribuir a la destrucción del planeta, de seguir contribuyendo, vamos a profundizar la crisis ambiental planetaria. En lo interno hay situaciones sumamente graves, porque la explotación de la faja petrolera del Orinoco, tal cual como está concebida, conduce a la contaminación de las aguas en el oriente del país, en los llanos, en la biodiversidad de los llanos que ya está siendo afectada, en el delta. O sea que estamos generando o nos aspiramos a producir más petróleo, que es un petróleo más pesado, con alto grado de contaminación, de generador de contaminación, pero contaminando además las aguas. Entonces las aguas, tal cual como está concebido en el artículo 304 de la Constitución, es un bien, las aguas son bienes insustituibles para la vida. El petróleo debe ser sustituido, la minería puede ser sustituida, pero el agua no. El agua, además, su ciclo hidrológico es fundamental y hay que entender que el diseño del modelo de desarrollo tiene que adaptarse a los límites ambientales. De ahí aquella famosa obra, Los límites del crecimiento, del Club de Roma, de los años 70, que sigue estando vigente en sus aspectos fundamentales. Doctor Alexander Luzardo, en este contexto, ¿ha habido una decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de incorporar el Ministerio del Ambiente al Ministerio de Hábitat y Vivienda, y se ha creado el modelo del ecosocialismo para precisamente dar una cultura? ¿Eso no es un buen signo o no? Eso es un error garrafal. En términos jurídicos diría decir que es un error inexcusable. Inexcusable de los asesores que pusieron en la mesa del presidente de la República, porque no se trata de planificación, ni de conocimiento, ni de ciencia y de tecnología. Todo lo contrario. El Ministerio del Ambiente fue el primero creado en América Latina, en 1977 entró en vigencia, y es un acierto, fue una política de avanzada para Venezuela. Entonces, volver a un Ministerio de Infraestructura era el sueño de los desarrollistas, de los destructores del ambiente. Se ha complacido, queriéndolo o no, a los destructores del ambiente, que ahora dicen que no tienen que pedir permiso, que simplemente está subsumido el Ministerio del Ambiente como un viceministerio. Se ha degradado, pues se ha colocado en un viceministerio, incluso el ministro lo colocaron de viceministro, al que era del ambiente, en la cola, además, vivienda, hábitat y ecosocialismo. Conceptualmente, además, es un error. Parece que los que están asesorando técnicamente tuvieran graves deficiencias de orden incluso técnico, van usando una expresión pues de carácter científico, una deficiencia de orden epistemológico, porque en todo caso primero está el ambiente, es más general. No vas a colocar el Ministerio de las Aguas, el Ministerio que tiene que hablar de la atmósfera, de la contaminación, el Ministerio que regula, que le da los permisos a los otros ministerios y los colocas en la cola. Y además le cambias el nombre, expulsa la palabra ambiente y le colocas ecosocialismo. Además, incluso desde la perspectiva de lo que podría ser... Pero yo pienso que ecosocialismo es superior a ambiente. No, es que no es posible. La tesis del ecosocialismo es un intento de revisión de las viejas experiencias socialistas que fueron profundamente